espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el gobierno de las mujeres. Con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos desde el inicio en este gobierno de las mujeres. Estamos en vivo ya 1 minuto en este gobierno del miércoles 12 de febrero. Tenemos una agenda amplia, local e internacional. Aquí está Sandy, Jessica, Yara, nuestros invitados e invitadas están ya en la plataforma radial de esta planta enorme que compone el Grupo Teleradio América. Rosa, Patricia, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi querida Tatiana. Buenas tardes a todo este equipo activo, permanentemente ocupado para compartir con ustedes, distinguidos oyentes de este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres, la agenda amplia que nos brinda toda este flujo de actividades, tanto en el ámbito político como en el social, en el económico, en el local y en el internacional, porque hay tantas cosas en este mundo que es necesario, es más obligatorio que lo podamos compartir, socializar, a veces para entenderlo y otras para resolverlo. Buenas tardes, mi querida Rosa Alcántara. Buenas tardes, distinguidas damas, buenas tardes al equipo integrador de este gobierno, el gobierno de las mujeres. Y bueno, Pachi está, ¿verdad?, esperando el dato. Siempre. Como también Patricia, Tatiana, todos los aquí presentes. 3 días, señores, 3 días. O sea, el domingo ya serán las elecciones municipales de este año 2020. 3 días, 14 horas, 57 minutos. Y ni un segundo más. Así es. Hey, y es que la cita para celebrar la democracia en la República Dominicana está hecha. Se está pidiendo a todos los ciudadanos que acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Un derecho que hay algunos países, señores, que no tienen, o algunas personas, ciudadanos de otros países que no tienen no ejercen ese derecho. Y nosotros tenemos que agradecer que podamos decidir, que podamos determinar quiénes de los que se están postulando serán los ganadores en las elecciones municipales del próximo domingo. Recuerden que pueden acceder a elecciones 2020.do, donde están presentándose más de 7,000 mujeres candidatas a cargos selectivos en la República Dominicana. En estas elecciones son exactamente 7,876 mujeres candidatas. Más mujeres, más democracia. Que este debe ser un espacio para promover a las candidatas de todos los partidos políticos para las elecciones del 2020. Queremos más mujeres en los puestos de decisión, donde se ejerce el poder, donde se pueden hacer grandes cosas por los ciudadanos de las demarcaciones. Es muy importante que conozcamos a través de esta plataforma que coloca la Junta Central Electoral en elecciones2020.do los rostros de estas mujeres, y dice: conoce a tus candidatas. Es muy importante. Claro, como importante también es, Rosa, la observación internacional de autoridades que han venido a República Dominicana, que suponemos imparciales, responsables. Por ejemplo, hoy el jefe de misión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y ex presidente de Chile, Eduardo Frei, llegó al país en vista de los trabajos de observación electoral que realizarán en las próximas elecciones municipales del 16 de febrero. Debemos informar que en total la misión encabeza, un total de 30 personas de 12 nacionalidades. Y hay confianza. Nosotras desde el gobierno de las mujeres saludamos a esas autoridades internacionales que han estado llegando al país y estarán desempeñando un trabajo de observación importantísimo para el fortalecimiento de este proceso electoral. Y es importante resaltar el concepto emitido por el expresidente chileno Eduardo Frei, quien está encabezando la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el sentido
del uso de las tecnologías. Ha dicho Eduardo Frei que las tecnologías, y creo que todos lo sabemos, está llegando a todos los ámbitos de la vida. Entonces, de alguna manera, es una práctica que se extiende en todo el mundo y hay que tener confianza en ese sistema. Por supuesto, un sistema que, como el que habrá de utilizar la Junta Central Electoral, ya ha sido auditado y revisado. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, es importante también que se sepa que los observadores y distintos sectores de la vida nacional, incluyendo, pienso yo, particularmente a los propios integrantes de la Junta Central Electoral, no objetarían que se continúe revisando cualquier mecanismo, cualquier falla, cualquier debilidad que pudiera observarse para garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral programado para el próximo domingo 16 de este mismo mes, a solo 4 días. A Señores, propósito ya de la participación están... femenina, Rosa, Sí. para no dejar, porque estabas mencionando esto y nos parece interesante también hablar de este encuentro que se hizo con el objetivo de reflexionar y visibilizar las limitaciones culturales, legales y políticas que afectan la participación de las mujeres, Rosa, de cara a estos presentes comicios electorales. Ahí estuvo la plataforma política que recibimos en el día de ayer, hablaron con nosotras en este gobierno y para este 2020 el voto de las mujeres puede decidir los resultados. Hay 3.793.641 mujeres habilitadas para votar, lo que representará el 51% del universo. 51.63%, casi el 52%. Nosotras así que mujeres somos más. a votar, así es, a votar conscientes, informadas. Yo creo que tenemos suficiente información, ¿no?, para las decisiones que tomaremos el próximo domingo. Rosa, ¿no es así? ¿O nos falta algo por saber? Sí, nosotras somos más y es parte de nuestro eslogan aquí de este gobierno, el gobierno de las mujeres. Nosotras somos más y por eso necesitamos ocupar más posiciones en los puestos de poder y donde realmente se deciden las políticas públicas en la República Dominicana. Señores, comienzan las denuncias a 3 días de las elecciones municipales, tanto dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Moderno están expresando que dirigentes de otras organizaciones políticas, esto en el caso del delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, Ramón Monchi Fadul, quien es también ministro de Interior y Policía, él está denunciando que hay dirigentes de otros partidos políticos vestidos del Partido Morado que van a comprar cédula el día de las elecciones. Él no mencionó nombres ni apellidos, pero él dice que van a intentar hacer esa acción para el día de las elecciones. Dijo textualmente, hay fuerzas políticas que después que voten van a comenzar a comprar cédula para decir que hay un clientelismo. Queremos hacer esta denuncia públicamente desde hoy para que los organismos competentes tomen las medidas del lugar. Dijo que no cabe duda porque hay una unión de macos y cacatas, esto en referencia a la alianza del PRM con la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano. Aunque no mencionó nombres y apellidos, está entonces haciendo referencia prácticamente al a los partidos de la oposición. Y por su lado, el Partido Revolucionario Moderno ha dicho, en voz del coordinador electoral de este partido, Jesús Chu Vázquez, que él ha pedido a la Junta Central Electoral que se cumpla con el tratamiento de equidad para el personal que trabajará en los colegios electorales, pues dice Chu Vázquez que en muchos lugares todos los integrantes son del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Esto es bueno que las autoridades electorales tomen en cuenta estas denuncias de uno y del otro, del PLD y del PRM, porque insistimos que lo idóneo, lo ideal es que vayamos a un proceso electoral libre de transparencia, o sea, que sea transparente y que realmente todas las partes se sientan cómodos y no haya quejas, para que cuando se den los resultados de los comicios
¿verdad?, podamos decir, bueno, ganó este, perdió este, y que todos acepten los resultados de las elecciones. Claro. Eso es lo que queremos. Sin pataleos injustos. No queremos tampoco Transparencia. poscrisis electoral, ¿eh? Como las quejas también llegan a las redes sociales, Rosa Patricia, y concerniente a lo violatorio, al delito por coartar el derecho a elegir, establecido en el artículo 286 de la Ley 15-19 orgánica del régimen electoral. ¿Y a qué me refiero? A esas notas de voz, a esos videos, a a ese material. Los días ya se acaban y están circulando audios de funcionarios amenazando a los empleados que no voten por sus candidatos. Ahí vemos de todo: Lucía Medina, Ana Jacqueline Peña Sánchez, Marino Collante. Son algunos de los casos recientes de los políticos que han quedado expuestos por filtraciones de presuntos audios o videos por plataformas como WhatsApp o Twitter. He visto algunos y la verdad es que tenemos que decir grave, gravísimo. Porque si bien es cierto que el favorecer al electorado con las políticas públicas que van sustentadas de tu dinero y el mío, del dinero público, no es elemento para un discurso proselitista. Decirte te voy a quitar, se va a acabar, te voy a cancelar, yo conozco a todo el mundo aquí, no es la forma. Es grave, y más grave aún que se filtren, porque se supone que si son actividades internas en donde todo el presente te apoya como candidato o como partido político o color, no debería irse a los medios de comunicación. Revisen eso, pero por el otro lado, qué bueno que tengamos la oportunidad de que alguien haya filtrado estos mensajes para dar la denuncia, para hacernos eco de esta preocupación de algún sector, ¿no?, de la población, o una gran parte de la población que quiere que estas prácticas terminen, que no sigan siendo prácticas conocidas, validadas, aplaudidas desde la política partidista de nuestro país, que es la preocupación de Rosa. No Sí, soy parte abogada, de la no soy abogada claro. de Marino Collante, ni lo conozco a título personal, salvo como un personaje público desde siempre, pero lo que veo es que él está en una actividad de un escenario político electoral, no institucional. Pero bueno, ese es su problema, y ojalá que las autoridades de la Junta Central Ustedes Electoral quieren la tarjeta de solidaridad. puedan resolver Ustedes eso quieren que no y se todo acabe el lo bono y demás. bono luz. Pero venga acá, así Pero- decía pero- Lucía Medina. pero no solamente- Ustedes quieren que no le hagan las obras que Papito le dijo que va a hacer. Es que, oye, me diga o no diga que la va a hacer. Es su trabajo hacer las obras que necesite y que demande ese territorio. Pero también hay una ¿Entiende? alcaldesa Sí, fortísimo. reformista que está amenazando a los empleados del ayuntamiento, Fortísimo. que va aliada con la fuerza del pueblo. No, nosotras no saludamos esas Señores, declaraciones y casi nos prácticas. vamos a la pausa, pero no podemos dejar de referirnos a la preocupación que está haciendo, que es ya global y es referente al coronavirus, conocido ya como COVID-19. Hay estudiantes que están en la comunidad de China donde tuvo origen este virus, y de acuerdo a las autoridades se están haciendo gestiones, todas las gestiones del mundo, para sacarlo a través de Ucrania por el este de Europa. Hay mucha inquietud entre los familiares de estos jóvenes porque entienden que las autoridades no están siendo todo lo transparentes posible frente al caso, y las autoridades aseguran que deben cumplir todo un protocolo para poder trasladar a esos jóvenes que en principio habían sido encargados a una aerolínea de Brasil, pero no los trajo, y ahora están haciendo contacto con Ucrania. También debemos decir que en los próximos 4 o 5 meses, de acuerdo a las programaciones, se prevé hacer las primeras pruebas para la vacuna contra este COVID-19, que es el causante de la enfermedad que está causando más de 44,000 personas impactadas, sobre todo en China, y hay que decir también que el número de muertos por causa de este mal se ha elevado a más de 1,000 personas. Muy bien, hay que decir, y quiero, con relación al tema del coronavirus, me permite, Patricia, que
44,000 personas muertas, no debería morir una persona. Claro. Pero no es una cuestión para volvernos locos, No, para alarmarnos, 44,000 señores. Personas afectadas, no muertas. Oye, ni siquiera no muertas. O sea, lo que no. lo que quiero comentar es, que en lo que cualquier quiero esquina comentar, de China hay 5,000. pero por favor, o sea, estamos hablando de una población de 1.400 millones de personas, de chinos, ¿no? Más la población mundial. O sea, a partir de la población mundial que hayan muertos, esta cantidad de personas que se están diciendo, yo pienso que un virus que se está extendiendo lentamente, que hay que tener los controles, ¿verdad?, debidos para que no se propague y se constituya en una epidemia o una pandemia, muy bien. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que alarmarnos y no hacer, señores, lo que hay conductores de transporte público que están haciendo. Claro. La Central Nacional de Transportistas Unificados denunció que varios nacionales chinos fueron desmontados de carros públicos por temor al coronavirus, lo que calificó de discriminatorio. Claro, esto lo dijo por William favor. Pérez Figuereo. Mi compadre William no debería estarlo denunciando, ¿Quién sino dijo? orientando a los miembros de su CNTU para que no lo hagan. Pero, o sea, Claro, el que él lo diga y que nosotros nos enteremos de que esto esté pasando, señor, esto no puede ser. No. Esto no puede ser. Una actitud de esa manera discriminatoria, esta actitud de decir, o sea, ven acá. No es el chino, no lo monten. No, pero ignorancia, señores, una no. actividad injusta. En Estados Unidos hace unas semanas también el Departamento de Relaciones Internacionales también había hecho una rueda de prensa, un encuentro para decir que muchos nacionales chinos habían estado siendo objeto, ¿no?, de acoso, de insultos. Hay que tener cuidadito porque aquí claro, viven bastantes nacionales chinos y si estamos asumiendo esa actitud podría extenderse y cometer injusticia en contra de estas personas. Fueron bajados de los vehículos en las avenidas Independencia, San Martín y John F. Kennedy. Eso denunció William Pérez Figuereo, que se detenga esa práctica que no es correcta. Y ya los chinos están tomando los controles, ustedes vieron los videos, están tomando los controles, están obligando a la población que tenga algún tipo de contacto con este virus a la cuarentena. Desde siempre se ha estado lo que hemos visto en esta semana, orientaciones, principalmente, de mucha claro. responsabilidad. O sea, Claro que sí. Y en Cero República alarma. Dominicana las autoridades están tomando control para aplicar los protocolos necesarios, de manera que no hay necesidad de demostrarse, porque eso lo único que hace es que demuestra que mucha gente es intolerante en este país. La DGC está haciendo señas aquí. Vámonos, mi querido Sandy, que tenemos una invitada para hablar de un tema que nos interesa a todos. Vamos a hablar de políticas públicas en relación al proceso electoral de cara a una población sumamente importante y que suele ser muy vulnerable en determinadas coyunturas, que es la población de los adultos mayores. En breve regresamos con El Gobierno de las Mujeres. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y nosotras en este gobierno, el gobierno de las mujeres. Y aquí hablamos cosas interesantes, como las que nos va a hablar nuestra invitada especial. Señores, ya tenemos aquí a Diana Mejía. Ella es directora de Políticas Públicas del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes, un consejo y una institución que está haciendo un trabajo muy interesante bajo la dirección de Natalie María. Nuestro saludo a nuestra querida Natalie María. Hay que decir que los adultos mayores en estas elecciones municipales a celebrarse el próximo domingo tendrán también, ¿verdad?, y desearán ejercer ese derecho al voto, y nosotros tenemos que tomar en cuenta a esa población tan importante y para ello está el CONAPE, para orientarnos de cómo hacer que nuestros adultos mayores puedan ir el día de las elecciones a votar por su candidato o candidata preferido. Muy buenas tardes, distinguida dama Diana Mejía.
Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio para tratar este tema tan relevante que, como hablaban al principio, pues hay fases y temas que preocupan a la hora de ejercer ese sufragio, el voto. Y uno de ellos pues es a la población adulta mayor, porque permanentemente se ven un poco vulnerados por temas de ya sea dependencia que tengan, algún tipo de discapacidad y en sí que la edad le haga una vulnerabilidad. Pero en ese sentido, el CONAPE, junto con la Junta Central Electoral, han firmado un acuerdo, el cual viene a raíz de la resolución 07-2020, que es para otorgar facilidades a esta población en el proceso electoral del domingo en las municipales. Claro, ¿qué tipo de facilidades, Diana, vamos a tener para esta población? Bueno, allá vamos, porque lo más importante de todo es que desde el 2012 se vienen emitiendo resoluciones, pero era para dar preferencia a los adultos mayores. Esto indicaba, bueno, que votaran adelante o que la fila, pero ahora es un poco más amplio, o sea, es más allá. Decimos que las preferencias siempre incluso a veces son limitativas porque dependen hasta a veces de la persona que la quiere otorgar o como no. En este caso, esta resolución busca desde el tratamiento y la atención a la persona, la llegada al recinto, hasta garantizar o ser veedor de que ejerza ese voto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes harán este trabajo? Jóvenes solidarios acreditados por la Junta Central Electoral. Que van a estar para eso, específicamente. Para el padrón, ¿cuántos adultos mayores tiene? Hay 2.100.000 personas mayor de 60 años. Exacto. Recuerden que adultos mayores a partir de 65. Sin embargo, la ley también dice que menos de 65, dependiendo del deterioro o el envejecimiento acelerado que presente, algún tipo de deterioro. Claro. Entonces, debido a esto, pues manejamos ambos números. Entonces, trabajamos con el 2.100.000. ¿Qué pasa? Para estas primeras elecciones, vamos a trabajar con un plan piloto de 275 colegios electorales, recintos electorales, no a nivel nacional, sino donde está la mayor concentración de población adulto mayor. Por ejemplo, Distrito Nacional, que tiene 275.000 adultos mayor, que es la más grande, y luego vamos aumentando en otros. Pero ¿qué sucede? Que no solo está esa parte. En esos recintos, aparte de los jóvenes solidarios, tenemos unidades especializadas, las cuales tendrán personal de salud especializado para atención al adulto mayor, dispositivos de apoyo, dígase muletas, sillas de ruedas y demás, para poder facilitar el acceso. Entonces, básicamente, áreas de sombra, que es importante. Totalmente, y que puedan darle la atención si, por ejemplo, en un recinto donde hay muchos adultos mayores y hay un cúmulo, un tema así, pues entonces tienen esa área, esa facilidad donde se pueden ir haciendo esperar y irlo subiendo progresivamente, porque es un tema de que fluya. Claro, bien, derechos progresivos, me encanta. Exacto. Una discriminación positiva es necesaria. Esos centros no van a estar en segundo nivel, nada de eso, ¿verdad? Han tomado en cuenta eso. Precisamente por eso es que estamos trabajando el tema de la juventud solidaria, los dispositivos de apoyo y demás, porque aunque se va trabajando y se ha venido trabajando desde el 2012, saben que la población está distribuida a nivel de padrón con sus colegios electorales, y esas personas han envejecido durante ese proceso. Entonces se va trabajando de que por lo menos en donde hay muchas personas o mayor concentración de adultos mayores, pues no tengan el segundo nivel, pero donde lo está, entonces estarán los jóvenes solidarios para asistir esa parte, porque efectivamente eso es algo que queremos contemplar poco a poco, ir arreglando. Y de tu parte también conocer, porque se ha dicho que se estaría guardando en registro la persona que acompaña a este adulto mayor o la persona que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿tú puedes explicarnos un poquito cómo sería ese proceso? Yo que voy con mi abuelita probablemente no ve bien o no domina el voto automatizado que le tocaría, no en esa demarcación. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, ahí va a estar el facilitador, le acompaña desde la entrada, acompaña también si va la hija con ellos, y le acompaña hasta la puerta de su colegio electoral, para garantizar que no exista ninguna influencia. Que su voto sea secreto. Que su voto sea secreto y no exista ninguna influencia. De la persona requerir un apoyo, es esa persona que tiene que decidir quién le va a asistir en el proceso del voto, por el tema quizá de la capacidad para
para ejercerlo. Exacto. En el voto automatizado. Del conocimiento, del manejo. Pero es esa persona quien tiene que decidir. Ahora bien, esos facilitadores acreditados por la Junta, precisamente esa es su función. Muy bien. Garantizar esa libertad y que no esté influenciado el voto. O sea, que también apoye esa parte bastante, porque también tradicionalmente se daba aquí eso, que el adulto mayor, que es lo que decía el hijo, lo que Claro. decía. Mamá, O sea, ven, marca aquí, marca allí. Claro. ¿El CONAPE le ha dado algún tipo de instrucción o a esos adultos mayores? Porque ustedes tienen, o sea, estos adultos mayores en su mayoría reciben una ayuda incluso, ¿verdad? Del CONAPE, ustedes lo tienen registrado, lo tienen en un padrón. ¿Han hecho algún tipo de ejercicio, de ensayo con ellos? Sí, muy interesante. Nosotros desde el 2018, tenemos el programa de infoalfabetización digital al adulto mayor. Empezó como un piloto con varios centros, por ejemplo en el Centro Modelo de Ciudad Juan Bosch, que tenemos un aula de capacitación intergeneracional específicamente para eso. Ya ahí tenemos adultos mayores graduados, infoalfabetizados, que saben utilizar iPad, tablet, toda esa parte, y hemos ido capacitando en conjunto con la Junta para el tema específico de las elecciones. Y en este caso, una muestra de ello fue en el proceso pasado de las internas, donde un 33% que acudió a los simulacros fue adulto mayor. Y eso nos permitió ver la movilidad y también qué necesidad era la que teníamos que ir ampliando por ejemplo, en esta resolución de ahora. Qué cosas, qué brechas todavía tenía el proceso con respecto al voto automatizado. Y por eso ampliamos las capacitaciones y trabajamos con esa parte del programa de infoalfabetización desde esa fecha. Bueno, definitivamente son informaciones muy valiosas para esta población que, de acuerdo a los datos compartidos por Diana Mejía, directora de Políticas Públicas del Consejo Nacional para los Envejecientes, CONAPE, es bastante considerable. 2.100.000 personas de más de 65 años. De 60 y más de 65, 1.600.000. Excelente. Y de los cuales van a contar con 275 recintos electorales. Correcto. Para en los que encontrarán esas facilidades. Esto es como proyecto piloto. Nosotros abogamos porque muy pronto pueda ser una política pública institucionalizada para todo el país a favor de esa población. En mayo tienen que darle café a los adultos mayores. No, y no solo café, ahí té, está el agua, el Está. tenerle el médico, qué bueno que En van las a tener unidades en esas también. unidades médicos y todo para cualquier asistencia. Sí, es. Excelente y muchísimas gracias por hacer este trabajo tan efectivo a favor de la población envejeciente, que nos sensibiliza siempre. Claro, fíjense, antes de irnos a la publicidad, yo quiero recordarles, oyentes de este gobierno de las mujeres, que con el propósito de sensibilizar a la población sobre la esclerosis múltiple, la Fundación Renacer está invitándoles a la actividad Da la Vuelta por Mí. Será realizada el sábado 22 de febrero a las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Parque Iberoamericano. Las boletas están a la venta en la oficina Renacer, ubicada en la calle Salvador Estrella Sadalá, esquina Santiago. Está ahí, en la Plaza Bambú, búsquenlo en el local 1C. Pueden llamar al 809-683-0673 y seguirles en la cuenta Renacer RD en Instagram. Después de la publicidad continuamos con la agenda local e internacional en este gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. De regreso en este gobierno de las mujeres. Bueno, estamos viendo cosas que nos parecen imposibles, pero no, son posibles. Ati Cañete está con nosotras en la cabina del gobierno de las mujeres y Patricia está compartiendo material de promoción, de proclamación, que nosotras nos quedamos, pero caramba, RD, eres verdaderamente inagotable. En este momento, de 5 de la tarde, ¿verdad?, a 9 de la noche, hay una convocatoria para la proclamación a candidata a alcalde de País Posible. Yo me resisto a creer
que es una proclamación de candidatura. Yo Tiene creo que ser un la encuentro. señalética se equivocó. Yo creo que y tiene que ser un quería encuentro. decir cierre de campaña. Cierre de campaña, un encuentro. Un cierre de campaña, porque otra cosa Vamos a no investigar puede ser. eso, vamos a investigar porque me cuesta. Yo conozco Definitivamente. gran parte de esos grupos de muchachos y muchachas que están en País Posible y verdaderamente que no creo que esto sea así como dice el gráfico, al menos de la presentación. Bueno, vamos de inmediato a aprovechar estos minutos conversando con Rosa Cañete, quien es economista. Ella es coordinadora actualmente regional del programa de lucha contra la desigualdad y la captura del Estado para América Latina y el Caribe de Oxfam. Rosa Cañete ha estado involucrada desde hace muchísimos años en los temas económicos, en los temas de desigualdad social y económica, y qué bueno tenerla en este gobierno de las mujeres para vincularlo con todas las expectativas que tiene tanto el Estado como este gobierno femenino, este gobierno de mujeres que quiere que haya legislaciones y fiscalización en materia económica para todos y todas. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien y contentísima de estar aquí en el Gobierno de las Mujeres hablando de los temas que vamos a hablar hoy. Estamos felices de tenerte nuevamente por aquí, Rosa, y de saber que vamos a hablar de temas que interesan de manera muy, muy vertical a la población y en particular a las y los oyentes del Gobierno de las Mujeres. Cuéntanos un poco cómo ha estado trabajando la Oxfam frente a este nivel de desigualdad que de ordinario se establece a partir de estudios realizados en distintos segmentos de la población. Bueno, el Oxfam lanza todos los años en enero un informe que da cuenta de la desigualdad extrema, es decir, la concentración tan fuerte que se da en muy, muy pocas personas de la riqueza del mundo. Y entonces le damos seguimiento a las fortunas de los 1.000 millonarios. Le llamamos 1.000 millonarios porque no son ni multimillonarios, son personas que tienen más de 1.000 millones de dólares en su fortuna. Wow. Personal. Y estas personas, dando seguimiento al cálculo que hace Forbes de su haber, cada año acumulan mayor riqueza y el sistema económico les permite cada vez estar acumulando más riqueza, mientras la mayoría de la población no tiene acceso a esta riqueza. Y por ahí lo tanto, entra lo de que los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Sí, es realmente extremo. Por ejemplo, en América Latina, contamos, la lista de Forbes cuenta ya con 104.000 millonarios en la región, y eso que no están contando a todos porque no cubren a todos los países. De estas 104 personas acumulan una riqueza superior juntos al PIB de países, de casi todos los países de la región. Casi todos. Casi los todos, países. sacando Wow. a Brasil, por ejemplo, ¿no? Que tienen un PIB muy grande. Pero es un dato. Es decir, es un volumen gigantesco, y mientras ellos cada vez acumulan mayor riqueza, el 20% más pobre de la región latinoamericana solo tiene deudas. No es que no tenga riqueza, es que debe, es decir, es que su haber es un pasivo, es una deuda, como también conocemos muy bien, una realidad aquí en la República Dominicana, ¿no? Bueno, incluso la encuesta Gallup en su última entrega reveló la percepción de la gente en cuanto a que el crecimiento económico que ha registrado la República Dominicana en los últimos 20 años se ha ido hacia un lado minoritario de la población que son los más ricos de este país. En tanto ellos no perciben, la mayoría, ¿no?, de los dominicanos encuestados, esa riqueza y ese crecimiento macroeconómico. Es una realidad. ¿Hasta qué punto, Rosa Cañete, esta desigualdad que existe en la sociedad dominicana de manera específica debilita la democracia y la institucionalidad en el país? Bueno, esta es una de las principales preocupaciones que ha levantado Oxfam en su trabajo, porque el problema no es solo la concentración de riqueza, sino la concentración de poder, sí, porque eso va unido. No sabemos qué va primero, si el poder o la riqueza, pero que de que van juntos, van juntos. Entonces, ese poder se utiliza muy a menudo para influenciar el diseño de políticas públicas que deberían beneficiar a toda la población y que acaban beneficiando a un grupo muy reducido, multimillonarios, personas que acumulan mucha riqueza y los sectores en los que ellos trabajan. Es decir,
Entonces impulsan políticas que acaban beneficiando a unos pocos. ¿Eso qué hace? Que la población cuestione al sistema democrático, porque resulta que mi voto no vale lo mismo que el de un multimillonario. Cuando hay que definir una política pública como la de seguridad social, por ejemplo, mi voto no tiene el mismo peso que el de un multimillonario. Y en toda América Latina, la población en general está cuestionando los sistemas democráticos, claro, precisamente porque ven que no han sido capaces de conseguir que los beneficios se repartan de una forma más equitativa. Y yo creo que un punto importantísimo que este año trae el informe es que se centra en el trabajo de las mujeres. Es decir, porque ¿qué ocurre? Que este sistema económico que genera tantísima desigualdad se basa en un motor oculto. Es decir, todo el sistema económico, todo el sistema de mercado es posible gracias al trabajo de cuidado que realizamos las mujeres sin que nadie nos lo pague. El trabajo no remunerado, el de los cuidados. Exactamente. Los niños, la pareja, las personas envejecientes, todos esos cuidados que no están contabilizados. Efectivamente, es decir, el mercado, las empresas y cualquier sociedad necesita una mano de obra que coma, que se vista, que esté limpia, que pueda dormir. Todos esos cuidados, que son, digamos, los cuidados domésticos cotidianos, están excesivamente cargados en los hombros de las mujeres. Es decir, somos ese motor oculto que hace que todo funcione sin que se note. Sí. Y digamos que muy a menudo estas labores son desarrolladas, se vinculan mucho al amor, ¿no? El cuidado, el tema cotidiano, ¿no? Pero también el cuidado de los niños, el cuidado de los envejecientes, de los enfermos. Y realmente el amor habría que repartirlo mejor. Claro, porque es una visión también capitalista, una visión bastante conservadora. Sí, porque por dos razones. Primero, porque el cuidado es un derecho, no debe ser visto como una carga, es decir, todos como y todas, una obligación para unos cuantos. Exacto, pero es también un derecho, es decir, que tenemos el Estado derecho, debe de proveerte. Sí, y tenemos derecho a cuidar y a hacer cuidados. Sí. Sobre todo los hombres tienen también derecho a cuidar y sobre todo las mujeres tenemos derecho también a ser cuidadas. Claro. ¿No? Porque toda persona necesita ser cuidado en algún momento de su vida. Por supuesto. Entonces, cuando esto no está bien repartido, ese derecho y esa responsabilidad no se reparten bien, acaba trayendo muy fuertes desigualdades por ejemplo, en las mujeres actualmente, que somos las que desarrollamos la mayor parte de este trabajo, que ni se valora, ni se cuantifica, ni el mercado ni el Estado entienden que esa carga la estamos llevando nosotras en nuestras espaldas. Y nos sale muy caro ese amor, nos sale muy caro porque eso hace que, por ejemplo, en República Dominicana se ha hecho una encuesta del uso de tiempo y las mujeres estamos trabajando a la semana 50 horas. ¿Ok? A la semana, mucho más que las 40 del trabajo. Pero de esas 50 horas, 50 horas fuera del hogar. No, 50 horas en total, pero de esas 50 horas solo nos pagan 19. Solo se nos remunera 19 horas. Esto es un promedio, claro. ¿No? En comparación, los hombres trabajan 46 horas en total a la semana. Pero a ellos les pagan 37 de esas 46 horas. Que también hay desigualdad, desequilibrio ahí, pero mucho menor que en relación a las mujeres. No, es que resulta que nosotras trabajamos más, pero nos pagan muy pocas horas. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las horas las dedicamos a ese trabajo, que es un trabajo que debe ser remunerado. Señoras, conversamos con Rosa Cañete, economista, coordinadora regional del programa de lucha contra la desigualdad y la captura del Estado en América Latina y el Caribe, Oxfam. Con ella conversamos sobre justamente estos estudios que realiza la organización relativos a los niveles económicos y a la distribución de la riqueza que hay en el mundo. Hace unos años recuerdo el informe que publicaba Oxfam y daba cuenta de que República Dominicana estaba en el 4º país más desigual de la región. ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo vamos en materia de desigualdad económica en este territorio específicamente, Rosa? Mira, ahora mismo
Depende el indicador que uses, pero diríamos que los datos que está publicando la CEPAL plantean que hubo cierta reducción de la desigualdad medida por un indicador que se llama Gini en el año 2017, pero que en el año 2019 ha vuelto a aumentar. ¿Por qué sería eso? Bueno, hay que preguntarse muchas cosas. O sea, ¿qué influye en este nivel de desigualdad? Influye, o sea, para que haya desigualdad se necesita que haya un grupo que acumule, que aumente más la parte del pastel que se lleva que el otro. La desigualdad es extrema en el país. Por ejemplo, existen 265 personas en República Dominicana que tienen fortunas de más de 30 millones de dólares en su haber. 265. La fortuna personas de esas o familias. Bueno, los verdaderos dueños y dueñas del país. Yo les voy a poner ese nombre. Sí, y a cualquier persona que le preguntes en la calle te va a saber decir. Los que quitan y ponen presidentes y gobiernos, gracias. Eso lo dijo Tatiana Rosario. Sí, y cualquier persona que tú le preguntes en la calle te va a saber decir los 10 apellidos principales de esas fortunas. Y su fortuna es tan grande que es, por ejemplo, 17 veces la inversión pública en salud del gobierno dominicano. Es casi el 50% del PIB nacional. Es decir, tienen un nivel de acumulación altísimo. Y esto no es, podríamos decir, puede ser resultado de su esfuerzo. Ahí va, a la riqueza originaria, porque ya la gente está pensando, ¿y cuál es el problema? Si se lo ganaron trabajando con el sudor de su frente. Tienen 4 generaciones trabajando. A ver, Rosa, ¿dónde está el problema de esa gran concentración de riqueza? Bueno, yo no puedo entrar a evaluar personas específicamente, porque no tenemos ni siquiera la información. Pero sí es cierto que parte de estas fortunas también se ha hecho gracias a políticas públicas que los benefician. Por un lado está, como tú planteas, la acumulación originaria, es decir, un sistema colonial que se ha venido manteniendo durante siglos, ¿no? De concentración de propiedad de la tierra, y que eso ha ido facilitando una acumulación de capital importante, pero también ya en los últimos años lo que se da es políticas que los benefician de manera muy importante. Por ejemplo, evasiones. Un tema es más que la evasión, yo diría sobre todo la elusión, que es esa evasión que se hace legalmente, sin que... ¿Y cómo se hace? Bueno, sacando tu capital del país, poniéndolo en paraísos fiscales. Ustedes vieron hace años todo el tema del escándalo que se dio por los Panama Papers. Claro. Bueno, en ese listado había un montón de dominicanos. La explotación de los recursos humanos, de la fuerza laboral, de la contratación de personas que no están nacionalizadas dominicanas, por ejemplo, por decir uno de los tantos casos. Me imagino que ahí están los bajos salarios, los políticos, funcionarios, exfuncionarios, ¿verdad? Dentro de esos 265. No está el listado de personas, el dato, porque estos son datos que ni siquiera los estados tienen acceso. Estos son datos que publican las entidades bancarias, que son las que tienen, son las únicas, ni siquiera el gobierno tiene esta información. Narcotráfico. Y no te dan la lista de nombres, te dicen el número de personas. No sabemos quiénes, no tenemos el listado, pero seguramente habrá algunos políticos, pero principalmente son grupos económicos que reciben otros muchos beneficios, como salarios mínimos que no cubren ni siquiera la canasta básica, exoneraciones fiscales como las que recibe el sector turismo o el sector zonas francas, sectores que llevan más de 20 años recibiendo exoneraciones mucho fiscales, más toda la vida. Privilegios fiscales, y que ya son sectores muy poderosos que no necesitan el favor de un gobierno muy para adultos, seguir siendo competitivos. Robustos, pueden caminar solos. Rosa Gañete, hay el objetivo 10, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible establece precisamente el reducir la desigualdad en y entre los países, ¿verdad? Esto está dentro del sistema de las Naciones Unidas. Quiero preguntarte, ¿cuáles son las recomendaciones que hace Oxfam y que hace en este estudio para reducir y cumplir con este objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para reducir la desigualdad a nivel mundial y sobre todo en América Latina? Bueno, evidentemente una es convertir los sistemas tributarios en sistemas más justos. Es decir, que la gente que más impuestos tiene, más riqueza tiene, pague más impuestos que los que no tienen. Y eso no está ocurriendo en la actualidad
en República Dominicana ni en el resto de América Latina. Hay que revisar el sistema de cómo se recauda y luego hay que revisar el sistema de cómo se gasta. Es decir, ojalá tuviéramos más recursos para gastar más, pero ojalá se gastara mejor, porque gran parte del presupuesto, y nosotros como Oxfam hemos hecho un estudio muy detallado al final del año pasado que se llamó Autopsia Fiscal, estuvo por aquí, yo vine, que claro identificábamos, es un volumen de recursos enorme que se malgasta. Entonces, ese es otro tema. Creo hay que recordar mejorar el la calidad dato del que gasto. por cada 100 pesos invertidos hay unos 30 que no se sabe dónde van. Creo el dato, por ahí anda recordar el del dato malgasto. de la autopsia fiscal. Efectivamente. Entonces, otra política clave son los salarios. Es decir, hay que mejorar los salarios que se pagan en el país. Y un tema absolutamente también central son las desigualdades de género, que como les decía, el informe este año queremos hacer un énfasis muy fuerte en esto. O sea, cuando el Estado no invierte en educación o en salud, son las mujeres las que sustituyen al Estado. Cuando las empresas no quieren tener un horario que te permita flexible, cuidar a tu familia, seas hombre o mujer, flexible, somos las mujeres las que dejamos de ir a trabajar. Eso hace que ganemos menos, aunque ya estamos más formadas. O sea, es así. Eso hace que, por ejemplo, por cada 100 personas pobres que hay en la República Dominicana, de cada 100 personas pobres extremas, por cada 100 hombres pobres extremos haya 150 mujeres pobres extremas. Entonces, las políticas de género son centrales para reducir pobreza y para reducir la desigualdad en general. Y mientras los gobiernos y las empresas no empiecen a reconocer esto y a modificar la forma en que operan y a reconocer que las sociedades son mucho más que lo que se paga, es decir, somos mucho más que lo que se nos paga, nunca vamos a llegar a tener sociedades más justas y más felices. Rosa, ¿no ha habido cambios en ese sentido de igualdad hombre-mujer en la sociedad dominicana, a pesar de los argumentos y las políticas públicas que continuamente se anuncian, a pesar del trabajo que realizan organismos internacionales, a pesar del trabajo que realizan organizaciones no gubernamentales? ¿No se ha producido ningún cambio en el sentido de que se vaya encaminando hacia una igualdad hombre-mujer? Mira, sí, por supuesto que ha habido mejoras, es decir, actualmente las mujeres tenemos más formación que los hombres, tenemos más años de escolaridad, es decir, pasamos más tiempo estudiando y de la población universitaria somos la mayoría y sacamos mejores resultados. Más del 68%. ¿No? Eso es una mejora. Ahora, eso no ha modificado nuestra inserción laboral y seguimos ganando menos, ¿no? Y seguimos trabajando en trabajos de baja productividad, en horarios mucho más reducidos, sin acceso a seguridad social, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a aclarar algo, Rosa, porque estamos hablando del promedio, de lo general, no de lo que se vive en el Distrito Nacional, Santo Domingo, que concentra la mayor riqueza económica del país. No podemos utilizarnos estos datos pensando en la capital. Tenemos que pensar en Jimaní, en Samaná, los 11 en millones todo. de personas. Tú sabes, porque la gente dice, no, por aquí en las empresas y ejecutivos sí hay, pero esa no es la generalidad. Continúa. Efectivamente, o sea, las desigualdades de género son mucho más fuertes en los sectores más pobres, pero atraviesan todas las capas. Es decir, las mujeres de más alto perfil también ganan menos que los hombres. La misma dirección, menos salario. Y porque accedemos menos, es lo que se llama este techo de cristal. Es decir, cuando yo tengo, imagínate, una mujer que tenga 3 o 4 hijos y que le exigen para llegar a ser directora que no tenga horario, que esté disponible 24 horas, porque así se piensa el poder. El poder está pensado para un hombre solo, independiente, autónomo y que nadie depende de él. Si yo tengo que renunciar a poder buscar a mi hijo al colegio, muchas mujeres van a decir, mira, a mí no me importa ser directora, yo prefiero. Entonces, eso es lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Entonces, eso hace que, aunque tengamos la misma capacidad, primero, por un lado nos discriminan y muy a menudo no nos elijan, pero también el que muchas mujeres decidamos no querer pelear por ese poder tan machista, ¿entiendes? Entonces, que queramos ejercer otro tipo de liderazgo. Entonces,
ese es otro problema, creo, muy importante de modificar. Hasta las salas de lactancia ha sido un problema en este país. ¿Y esto tú crees caramba. que tiene que ver porque quienes mandan son los hombres? Y porque el poder está pensado desde esa cultura masculina y patriarcal. Es decir, un poder en el cual no comprende que uno ejerce múltiples roles en su vida y que tiene que tener tiempo para todos ellos. O sea, otro tema, por ejemplo, importantísimo, yo creo, a resaltar de los pocos avances que se han dado en el país en términos de desigualdades de género son las estancias infantiles, ¿no? Las estancias infantiles se proponen como una política para los niños, para el desarrollo de los niños a temprana edad, pero en el fondo son una política central en la reducción de desigualdades de género, porque la mayoría de las mujeres, cuando tienen hijos, su entrada al mercado laboral se reduce absolutamente. Una persona de ingresos bajos que no pueda contratar a otra para que le cuide los niños mientras ella se incorpora al mercado laboral remunerado, seguramente durante los primeros años, de 0 a 3 años, va a tener que quedarse cuidando a los muchachos porque no va a poder pagar. o haciendo uso de las redes femeninas de solidaridad, La vecina, madres, la abuelas, abuela, vecinas, la tía, ¿no? la hija mayor. Tener estancias infantiles públicas y ojalá se aumente la oferta en todo el país para que lleguen a todo el territorio y haya una cobertura universal, es centrar para la autonomía de las mujeres, porque los roles actuales hacen que seamos las mujeres las que cuidamos a los niños. Los permisos de paternidad, por ejemplo, Claro. se debería dar tiempo a los padres para cuando tienen un niño que asuman también el cuidado de los niños. Y que la pareja se organice. Tú De lo hecho, tomas, ya yo en lo tomo. Finlandia, y lo comentábamos recientemente Alemania. aquí, en Finlandia se acaba de 6, 9 adoptar la meses. política de concederle al hombre el mismo tiempo que le concede a la mujer en momentos en que ambos se constituyen en padres y madres. Por aquí más cerca 7 también, meses. Costa Rica, Colombia contempla esos permisos. Y bueno, a propósito de esas comparaciones que a veces hacemos de manera muy ingenua con países cercanos a nosotros, que si es Chile, que si nos queremos comparar con un Costa Rica y demás, ¿cómo ves tú el tema de desigualdades económicas? Si tomamos a República Dominicana con todos sus recursos naturales, humanos, económicos, ¿cómo podemos medirlo? Referenciándolo con América Latina y el Caribe. Mira, por supuesto. América Latina ahora República Dominicana tiene un índice de Gini un poquito por debajo de la media regional. Pensemos que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, ¿no? O sea, estamos en la región más desigual. Estamos ha habido cierta mejora en el índice de Gini, pero yo quiero remarcar algo. Es importante usar otra forma de medir. Este índice ya ha sido cuestionado por la mayoría de los economistas. ¿Por qué? Porque no integra los extremos de la concentración. Es decir, nadie va a la puerta de un Gini a hacerle la encuesta con la que se calcula el Gini. ¿Por qué? Porque las personas más ricas del país son tan pocas que no representan un volumen suficiente, por lo tanto no se encuestan en los cálculos. Y por lo tanto no estamos capturando en la mayoría de las mediciones de desigualdad que usamos a la concentración extrema, es decir, ¿dónde está más, que no es ni siquiera en el 1% más rico? Es en esos 265 eso no entra, que no representan a nadie cuenta en la población, pero que tienen una fortuna casi similar a la mitad del PIB. Entonces, es importante que utilicemos otra forma de medir y que desarrollemos políticas que realmente vayan a capturar la riqueza donde está. Sí, porque en definitiva en este momento la riqueza del país se mide distribuyendo todo lo que hay entre esos que son los 265 que mencionabas, Rosa, y el resto de los millones entre los que de los nos incluimos 9.700. pobres, 9.700.000. pobrecitos, Ay, y entonces se iguala, se distribuye y el PIB es bastante elevado. Sí. Ay, Dios mío, hay que cambiar las fórmulas. Lamentablemente, Rosa Cañete, se nos ha ido el tiempo y tenemos que decirte que gracias por venir aquí a esta cita en este Gobierno de las Mujeres y decirle a los amigos oyentes que también muchísimas gracias por su sintonía y será entonces hasta mañana cuando nos reencontraremos de nuevo en este programa, El Gobierno de las Mujeres. Hasta mañana. Así Muchas es, gracias. señores, hasta mañana.
hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.